Buenas noches, muy buenas noches tengan todos ustedes, sean muy cordialmente bienvenidos a la librería Mar Adentro, que el día de hoy continúa una tradición que por fortuna se está alargando y que esperemos sea eterna, de colaboración con la Universidad Veracruzana, un orgullo estatal sin duda. En esta ocasión vamos a tener la oportunidad de presentar a ustedes un nuevo libro de la Biblioteca de Literatura de la Universidad, que es parte de un proyecto más amplio que consiste en darle a los estudiantes que ingresan a la universidad obras de autores clásicos para que formen parte de su bagaje formal, intelectual, incluso aunque vayan a estudiar carreras indistintas al área de humanidades, ¿no? Este es un acierto de los muchos que tiene la universidad y hoy tenemos la oportunidad de presentar el más reciente título, de hecho es el número 35 de la colección de la Biblioteca del Universitario, que es el libro Bestiario y Superbestiario de Saki. Acerca de Saki ya nos hablarán las personas que hoy nos acompañan para presentarlos, que son también universitarios muy ilustres, como ustedes podrán apreciar. Me voy a permitir presentar a ustedes a Heréndira Esperón Cervantes, quien es maestra en estudios de la cultura y la comunicación por la Universidad Veracruzana, licenciada en lengua y literaturas hispánicas por la misma casa de estudios, cuenta con un diplomado en políticas públicas y evaluación por el Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE. Ha cursado además el diplomado Género, Violencia, Interculturalidad y Políticas Públicas en el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social, el CIESAS, así como el diplomado en Políticas Públicas de Base Comunitaria impartido por la UNAM y la Secretaría de Cultura Federal. Ha realizado estancias académicas en el Ministerio de Educación Nacional de Francia y en la Universidad de California en San Diego, en los Estados Unidos, y es autora de capítulos de libros en Mujeres, Discurso y Ciudadanía, publicado por la Secretaría de Cultura en el año 2020, y en La Mala Educación, o En realidad no sabemos escuchar, editado por Plaza de Valdés y Ciesas en el año 2023. Durante su trayectoria se ha desempeñado en el ámbito editorial, la docencia, la gestión cultural comunitaria y en la investigación en ciencias sociales orientada a los feminismos, los movimientos sociales, la educación, las trayectorias narrativas y las políticas públicas. De 2019 a 2024 fue jefa del Departamento de Unidad de Género en la Secretaría de Cultura de Veracruz. Ha sido docente invitada del Centro de Estudios de Género de la Universidad Veracruzana y evaluadora de proyectos académicos de la especialización de promoción de la lectura del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación, también de la Universidad Veracruzana. Actualmente se desempeña como gestora cultural y consultora especialista en políticas públicas con perspectivas de género en los rubros de gobierno, cultura y educación. Bienvenida, Heréndira. Buenas noches. Me voy a permitir también presentar a Daniel Domínguez Cuenca, quien es doctor en letras por la Universidad Nacional Autónoma de México, con la tesis Teatro y Teatralidad en Juan José Arriola. Es maestro en literatura mexicana por la Universidad Veracruzana y licenciado en Ciencias Sociales por el ITAM, donde también cursó los diplomados en Ideas e Instituciones de México y en Literatura del siglo XX. Actualmente es académico adscrito a la Facultad de Pedagogía Región Veracruz de la Universidad Veracruzana y profesor de tiempo parcial interno de la Maestría en Artes Escénicas de la Universidad Veracruzana. Desde agosto de 2016 hasta la fecha, ha sido coordinador de la especialización en promoción de la lectura, sede de Veracruz, y docente en la misma especialización en la ciudad de Córdoba. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, nivel candidato, del periodo 2019 a 2021. Sus intereses de investigación exploran las fronteras entre la palabra, el acto y la imagen desde la noción de los palimpsestos. Es gestor y coordinador del espacio
Cultural Regional Reflexionario Mocambo desde 2015 hasta la fecha, ubicado en la USBI Veracruz, de la Universidad Veracruzana, Campus Mocambo, que es un espacio consagrado a la promoción de la lectura y al fomento de las artes escénicas. Debo agregar que ambos son estupendos amigos de esta librería y que nos da mucho gusto que nos acompañes. Buenas noches, Daniel. Bienvenido. Gracias. Les cedo entonces a ellos los micrófonos para que escuchemos su charla. Muchas gracias, Oscar. Pues la idea es conversar, tener con ustedes una conversación pública y a la vez invitarlos a formar parte de este diálogo. Quiero decirles un poco cómo es que llegó este libro a mí y enseguida te daré la palabra, Erendira. Pues por invitación de la editorial de la Universidad Veracruzana, creo que pensaron en mí para este libro porque tuve la oportunidad de trabajar a Arreola y hay un bestiario famoso que Arreola hizo con Héctor Javier. Y yo creo que pensaron por eso en mí, porque de hecho este señor se ocupa de bestiarios, ahora le vamos a dar un bestiario y un super bestiario a ver qué hace con él. Pero también quiero decir que mi ámbito ha sido más bien la literatura mexicana, no tanto la literatura universal, y quiero decir desde ahorita que es infinitas las posibilidades de lectura que tenemos, y entonces siempre van a ser más los libros que no hemos leído. Y yo, por ejemplo, confieso que este autor no lo conocía, no lo había leído nunca. Es un autor que nació en 1870, murió en 1916. Su nombre original es Héctor Hughes Munro, mejor conocido como Saki, y bueno, corresponde a una región asiática relacionada con el Imperio Británico. Entonces, digamos, no es mi área geográfica ni de búsqueda literaria primera. Sin embargo, me siento muy afortunado de que me hayan escogido para hacer esta lectura de estos 20 cuentos que forman el bestiario y el superbestiario que ya platicaremos. A Erendira la conocí, que serán 10 años casi, más de 10 años. Estábamos haciendo un libro, la doctora Marta Castro y un servidor, sobre bibliotecas. Fuimos con la Secretaría de Educación a Jalapa y una de las personas que estaban encargadas de la edición, corrección, estilo para ese libro era Erendira. Entonces, pues desde entonces nos encantó su mirada, su forma de construir, de formar libros, su visión como lectora. Y lo curioso es que nos hemos ido encontrando en diversos momentos del camino. Ella vino a trabajar aquí a Veracruz, dentro del Instituto Veracruzano de Cultura, que pasó a ser secretaría, en asuntos relacionados más con cuestiones de género en ese momento, y venías de una maestría en literatura que habías hecho en el extranjero. En estudios de la cultura. Pero antes, cuando yo te conocí. Cuando nos conocimos, yo acababa de regresar de Francia, de mi estancia en Francia. Exactamente. Y después entraste ya a la maestría de estudios de la cultura y la comunicación. Y bueno, me da mucho gusto poder estar aquí. A mí me preguntaron, ¿con quién podrías presentar el libro?, ¿no? Y entonces yo pensé inmediatamente en ti, Eren, porque me interesa tener este diálogo que ahora vamos a tener. No nos hemos puesto de acuerdo, y entonces lo primero que yo quiero saber es a ti qué te pareció. Pues yo te agradezco primero la invitación a Alma de la editorial de la UV por pensar en mí, pues por tener estos caminos que se entrecruzan. Y pues este libro llegó a mí un poco azarosamente. Tampoco es mi ámbito de expertise, hay que decirlo, ¿no? Seguramente habrá personas, digo, José Homero, que escribe el prólogo, que el prólogo es increíble, que tienen como esta área de expertise, pero yo creo que llegó a mí porque también soy fan de la brevedad. Así me defino, como fan de la brevedad. Durante mi trabajo recepcional, mi tesis de licenciatura, lo que yo trabajé era el humor en la literatura mexicana, ¿no? Particularmente en la minificción. Y justo
llegar al libro, sentí esa brevedad que si bien no es minificción para nada, pero es breve y tiene como estos giros lingüísticos que yo ya había analizado en las obras de Monterroso y otros autores, cuando eso ocurrió con el giro pues irónico, humorístico, con esta subversión de la risa, fue lo que más me gustó, ¿no? Entonces, justo fue como saborear un postre que hace tiempo no pruebas y degustarlo otra vez con esa entereza, con esa avidez. Yo vengo aquí con ustedes como lector. Me interesa presentarme como lector, no como académico o especialista en letras. Y como lector, lo primero que siento es que realmente es un libro que se disfruta mucho. Sí, sí les digo desde ahorita, y no porque esté aquí para presentar el libro, que sí lo compraría yo si hubiera sabido qué libro era. No por el título, no creo que el título me hubiera llevado a ello, y el título, aunque está completamente justificado, no veo en el título cómo saber cómo está hecho, de qué manera se van entrecruzando los textos, la imaginación, la forma de construir de este autor. Diría en primera instancia que hay una distancia que se necesita romper, que creo que es más una distancia geográfica e histórica, porque los nombres de algunos personajes, algunos lugares, no son cercanos. ¿Es verdad? Bien, sí. ¿Tuviste esa sensación? Sí, al principio, ¿no? Es como justo ya tener como esa lejanía o ese registro lingüístico que muy bien está ahí plasmado en la traducción, que eso también hay que reconocerlo, ¿no? Estos nombres que no son cercanos o algunas palabras que se emplean que no son propiamente contemporáneas, ¿no? Que buscan esta distancia, sí genera una suerte de resistencia, pero una atraviesa ese umbral y después de eso solo hay disfrute. Así es, yo también sentí eso y lo sentí sobre todo con los nombres de los personajes, porque pues no son nuestros nombres castellanizados o italianos o latinos que nos son más cercanos, sino nombres más bien británicos o referencias de repente a brujas o a algunas localidades británicas que como que no suenan tan del lugar o a veces tiene que estar uno regresando a ver si la señora Clovis o el señor Chitter o quién estaba diciendo eso, y hay que regresar a buscar un poco los nombres de los personajes. Sajones, pero no solo por eso, o sea, no son nombres fáciles, porque yo he leído otro tipo de literatura, sobre todo británica, y son más pegajosos los nombres. Aquí hay algo que también tiene que ver con la época, que es final del 19, comienzo del 20, y con una cierta aristocracia que le vamos a comentar ahí, región en la que se está llevando a cabo las cosas. ¿Quieres decir algo ahí? Justo, pues que esta parte, este espacio enmarcado por el autor, obedece a situarnos en una dimensión de clase primero, ¿no? Si hacemos una lectura también desde el 2025, cosa que me voy a permitir hacer aquí de manera un tanto distante, porque no debemos juzgar los libros con los ojos actuales, sino releerlos a partir de ello, y como lectora les digo, esta parte como de marca de clase que está muy asociada a esos nombres, a esas regiones geográficas, a esa dinámica aristocrática, a las pasiones de ese ámbito social y cultural de esa época, ¿no? Entonces, sí, justo nos sitúa y por eso también hay tanta distancia, ¿no? Porque pues claramente ahora la dinámica de clase es otra, no está centrada en las costumbres, las maneras, la forma en la que se hacía a finales del siglo XIX, principios del XX, en una época además que también tiene que ver es una época de guerra, ¿no? Durante la Primera Guerra Mundial eso acontece y cómo va habiendo estas transformaciones y pues deviene también en esta punzante escritura irónica y satírica, ¿no?
Entonces, esa es, digamos que la dificultad. Una vez que salvamos eso, ya todo, como dijiste, es disfrute. Está lleno de humor, de un humor fino, también hay un humor negro, hay ironía y hay muchísima imaginación en cada uno de estos cuentos. Y hay un juego con el lector, sabe colocarnos en tensión, genera misterio, quiere saber qué va a pasar y muchas veces quiere saber qué está pasando y otras veces terminas de leer el cuento y dices, ¿qué pasó? Y entonces tienes que regresar a leerlo otra vez, a ir a las primeras 2 o 3 páginas para ver si lo que sospechaste que pasó fue lo que sucedió y dan ganas. Es uno de esos libros que puedes leer 2 o 3 veces. Y lo mismo, ahora te lo dejo que tú lo comentes, lo mismo me pasó con el prólogo, porque el prólogo está bien que esté al inicio y como que sí puede ser necesario, pero yo lo leería al final más que al inicio, porque al inicio es un prólogo cargado de información sobre seres que no conocemos y habla de cuentos que no hemos leído. Y hasta que lo haces... Ah, sí, justamente, el prólogo, la selección de los cuentos y la traducción es de José Homero. Y entonces es un prólogo súper erudito, cuidado, de gran conocimiento histórico del autor, de los personajes y con un análisis en diferentes dimensiones. Muy buen prólogo. Pero sí lo lees al principio y te está diciendo demasiadas cosas para ir a los cuentos. Como que conviene leerlo otra vez al final y entonces se puede disfrutar el prólogo. No sé cuál sea tu opinión. Pues yo coincido contigo, pero esta es como la pregunta del millón entre las y los lectores, ¿no? ¿Qué debemos hacer? ¿Leer el prólogo primero? Hay quien gusta de leer el prólogo primero y hay quien gusta de leerlo al final. Yo en esta ocasión, pues lo leí al principio y sí considero que como está cargado de información, sí contribuyó a pues, informarme de la época y de todo lo que acontecía y de algunas dimensiones de análisis narrativo, ¿no? Muy somero, no se asusten, o sea, sí es un buen bocado de entrada, pero coincido en que lo disfruté más al final, en la relectura, después de haber terminado el libro. Y yo soy una lectora que generalmente gusta de leer los prólogos al inicio. Yo sé que hay gente que no. Hay personas que dicen, ay, no, me va a arruinar la entrada al libro. Pero yo sí, a mí sí me gusta ese orden y esa estructura. Y sin embargo, en este caso, creo que se disfruta mucho más al final. Entonces, coincido totalmente contigo. Y ahí también señalar que, ya lo dije hace rato, pero la traducción también es muy buena. O sea, no es fácil... con un texto pues distante, ¿no? Ya del siglo pasado, generar una traducción que me acerque a cómo fue escrito. No he leído el original en inglés, por supuesto, pero a mí esta traducción me da confianza. Y he leído traducciones malísimas de otros libros. Entonces, esta traducción se me hizo realmente muy buena, sí me transporta a la época, sí da cuenta de ese lenguaje, sí estoy sintiendo que estoy en medio de la aristocracia mientras voy leyendo. Sí, es la traducción de un escritor, tiene también ritmo, tiene registro, y es disfrutable, como ella dice, realmente una vez que comienzas a leer, ya no sientes que estás leyendo una traducción, estás leyendo tu versión, el Saki que vamos a poder conocer nosotros primero en castellano y después ya quien quiera meterse en el original. Quisiera, antes de entrar un poco más a hablar de los cuentos y del por qué se llama bestiario y superbestiario, a ver qué opinas tú, quisiera decirles a quienes nos están acompañando hoy aquí que realmente inicia en la página 30 y termina en la página 188 y son 20 cuentos. Entonces, por ahí ya pueden darse la idea. Hay cuentos de 4 o 5 páginas, cuentos que tienen, no sé, a lo mejor 20 sí. Páginas. Pero todo es muy disfrutable. Y sí, yo también creo, no sé cómo te fue a ti, yo no lo leí de una sola vez. Yo lo leía uno y después quería leer otro, no sé cómo te fue ahí. Pues apliqué lo mismo, pero además hice algo que no hago normalmente, que fue saltar entre cuentos. Entonces yo normalmente soy muy estructurada y voy en orden, 1, 2, 3, 4, y esta vez
hice una primera lectura en orden y después de ese orden, que serían los 6 primeros, ya fui saltando. Y eso me pareció muy rico porque también era un asunto de disfrute. Justo después del cuento de el niño que descubre esta especie de sótano y que está jugando con la tía, ¿no? Con esta dinámica de no te voy a hacer caso, etcétera. Justo después de eso me ocurrió esta idea de, claro, esto es para disfrutar, entonces quiero vivir esa experiencia lúdica como lectora y esta vez me lo permití. Y así fui saltando al final, luego volví hasta terminar. Y creo que también es en ese sentido, aunque no lo dicen, no lo sugieren, sí se podría leer en el orden que no quisiera. Yo creo que no pasa nada. Cada quien puede hacer su propio tejido. Hay en alguna medida interrelación, porque algunos como espacios o de repente personajes que parecieran que pudieran estar en uno y otro cuento, pero yo no sentí que hubiera un tejido de cuento a cuento. ¿Tú encontraste, digamos, una interconexión entre los cuentos? No, me parece que hay reminiscencias, es como si fuera un juego de espejos. Sí hay personajes que se llaman de la misma forma, entonces hay cierta intertextualidad, bueno, intra en este aspecto, inter con otros personajes, ¿no? Yo encontré también muchas reminiscencias posteriores como lectora, ¿no? Entonces, sí me parece que no es que los personajes tengan un hilo conductor, pero sí hay leitmotiv. Entonces, un leitmotiv que me parece que es como pues un tema que se repite a lo largo de estos cuentos es el tema de la narración o de contar historias. En diferentes cuentos hay una alusión a esta historia que se cuenta, a la narración, a la validación de esa narración, a convertir tu vida de una manera pues más interesante, exagerando los eventos cotidianos o transformándolos y ejerciendo esta imaginación. Entonces aparece repetidamente el asunto narrativo. Eso que dices está muy bueno porque sí, en alguna medida es un libro de cuentos que habla sobre los cuentos, porque habla sobre el valor de narrar, las posibilidades de narrar en el cotidiano y los éxitos, el éxito que puede tener alguien narrando de una u otra manera. Incluso hay cuentos en donde alguien está tratando de narrar algo y dice, no te va a funcionar porque no lo estás haciendo como, tienes que atreverte a tal cosa, y lo ejercita y funciona o no funciona, ¿no? Ya sería el caso. Y me estaba acordando del personaje, este personaje que dijo al pintor que iba en un tren y dice, vi una criatura salvaje, y que después no sabe si es un fauno o si es un animal o que los ojos le brillan como lobo, ¿qué? Y en otro cuento habla de repente de un chico que estaba ahí salvaje y dije, ahora sí ya viene el mismo personaje, claro. Pero no acaba de decirlo. O sea, son como guiños y uno como lector dice, quizás era otro gitano, quizás era otro salvaje, quizás es el mismo bosque. ¿A eso te refieres, no? Claro, y quizá también es como estas figuras mitológicas que suelen aparecer también a lo largo de los cuentos. Entonces también ahí me parece que es otro leitmotiv, ¿no? Como la dinámica vida-muerte y estas preguntas existenciales que encuentro yo sobre qué pasa con nosotros después de morir, ¿no? Entonces hay un cuento donde también se alude explícitamente al karma, al karma y a la reencarnación, ¿no? Una vez que yo muera voy a hacer tal cosa, ¿no? Voy a convertirme en tal animal, voy a realizar tal cuestión. Entonces, no quiero spoilearlo porque son cuentos verdaderamente breves, pero también hay ese leitmotiv y una mordaz crítica a la condición humana perpetuamente, ¿no? Entonces, eso también me parece que atraviesa todos los cuentos. Y bien decías hace rato, es un libro de cuentos sobre el acto de narrar. Y sí, es una experiencia narrativa en sí misma, donde tenemos una historia dentro de otra en muchas ocasiones. El cuento abre diciendo, te voy a contar una historia, y te cuenta la historia. Y es entonces la historia de aquellas personas que están conversando sobre esa otra historia que se está mencionando. ¿Cuántos niveles narrativos y cuántas posibilidades narrativas hay? Es una suerte de, pues sí, de juego de espejos,
cajas concéntricas que van una tras de otra, ¿no? Entonces, eso me parece interesante también. Sí. Está en segunda persona, entonces. No todos. Bueno, no todos los cuentos. Son algunos cuentos, sí, justo es un diálogo entre dos personajes, hay otros donde no. No con el lector. Yo, en mi opinión personal, siempre un cuento, una historia dialoga con el lector o con la lectora, ¿no? Entonces... No te estoy interpelando, así No. como tú abres No. como hace Aura, ¿no? Vas a abrir el letrero en el periódico y vas a pensar, es para mí, este empleo es para mí. No hace eso. No. Pero sí es un libro creo yo, de un maestro del cuento. O sea, sí se le nota la maestría, el oficio, y no repite la misma fórmula. Es creativo. Y juega con diferentes dimensiones de la imaginación, que es a lo que yo iba con la pregunta del título. ¿Qué te parece? ¿Bestiario y superbestiario? ¿A qué refiere? Pues dentro de mis notas justo traía a cuento el asunto de cómo lo define la Real Academia, y pues justo en literatura medieval es una colección de relatos, descripciones e imágenes de animales fantásticos, ¿no? El bestiario, tal cual, esa definición. Y es una tradición medieval, ¿no? Igual cuando se decía que hay dragones, ¿no? Como toda esta experiencia mística. A mí me parece que está asociado con esa tradición, que hace una referencia directa, porque después aparecen múltiples personajes mitológicos y brujas y por ahí, por el estilo. Entonces hay una conexión directa, pero subvierte también el asunto del término bestiario al adjudicar el prefijo, ¿no? El superbestiario. El superbestiario. ¿Y eso por qué crees que lo hace? ¿O a qué lleva eso? A mí me pareció una dimensión simbólica, no sé qué te pareció a ti. O sea, el superbestiario no solamente está hablando de animales fantásticos, sino haciendo una alusión directa a cómo estos animales fantásticos tienen una relación con comportamientos antropocéntricos, humanos, ¿no? Y cómo a través de estos animales que aparecen en los cuentos podemos, en el juego de espejos, advertir estos comportamientos y hacer esa crítica. Yo lo veo, sí, me gusta y qué bueno que tenías esa nota, y en algún lado habla también de lo medieval, pero no recuerdo quién lo decía, pero hay muchos animales, creo que en todos los cuentos hay animales, en todos hay animales, sí. ¿Quieres preguntar algo? ¿Su título original en inglés? Creo que es el mismo. Es el mismo, sí, tal cual, Beast and Super Beast. Sí. Ahorita te lo aclaramos. Creo que es el mismo, pero no lo veo aquí. Pero a lo que voy ahorita es que es un juego yo siento que el juego es con la realidad y la ficción. Entonces hay cosas que ocurren, que se explican en el territorio de lo humano, y hay cosas que ocurren que están en el territorio de lo fantástico, ¿no? Y él, en unos cuentos, todo tendría explicación dentro del humano, pero en otros hay misterios que no sabemos bien a dónde quedan, o sea, a cuál de las dimensiones pertenecen. Y en ese sentido, me parece que está jugando con lo de bestiario y superbestiario, o sea, no solamente lo fantástico, no solamente lo mitológico, y no solamente animales, sino también, no sé si en ese sentido también nosotros los humanos quedamos ahí retratados como parte de esto. Es lo que yo interpreto, que está jugando con las dimensiones de la ficción y la realidad. Es como yo lo vería sin spoilear nada, porque eso es como una interpretación después de leer los 20 cuentos. ¿Quieres ir con alguno en especial? Pues dentro de mi lectura encontré momentos felices. O sea, el primer cuento, yo lo voy a recomendar mucho. Primero porque me gustan los gatos y aparece un gato. Entonces, por favor, léanlo. Es un gran cuento, es muy, muy divertido. ¿Por qué no lees el primer párrafo de ese cuento? Bueno, es que en el primero no dice nada, no pasa nada. No pasa gran cosa. ¿O en algún párrafito que te guste?
Ese lo leí como 4 veces. Sí. A ver. Hay momentos donde uno dice, está engañando al otro, está haciendo magia, es un truco o es algo que está sucediendo ahí, más allá de lo que yo puedo explicar. Y eso, con eso juega mucho en muchos de los cuentos. Aquí sucede algo así, más o menos. Bueno, a ver, este párrafo, nada más para ver. A decir verdad, el pánico se había apoderado de todos. Casi todas las recámaras de las torres que tenían ventanales daban a una angosta balaustrada ornamental, la cual recordaron con inquietud era la pasarela favorita de Tobermory, que es un gato. Ya que desde ahí podía atisbar a las palomas y sabrá Dios cuántas cosas más, si a causa del actual virus de franqueza que lo aquejaba, a Tobermory se le ocurría ponerse reminiscente, las consecuencias resultarían muy perturbadoras. La señora Cornet, quien solía pasar mucho tiempo en el tocador y a quien su aspecto atezado la había prestigiado de aventurera, aunque siempre luciera inmutable, se veía tan indispuesta como el mayor. La señorita Scrawen, quien escribía atrevidos poemas eróticos a despecho de la castidad de su existencia, solamente demostraba irritación. Que en la intimidad te comportes de manera virtuosa y metódica no significa que los demás deban saberlo. Y hasta ahí voy a dejar. Sí, en inglés, Beasts and Super Beasts. Bueno, pues... Y bueno, este cuento, como por qué todos estaban temerosos, para que pues, puedan adentrarse un poco más a ello, estaban haciendo un experimento con un gato que podía hablar. Y entonces se retan 2 personajes del cuento y el gato efectivamente empieza a hablar y a soltar verdades de la alta sociedad que está ahí. Entonces, justo en el párrafo que leí, pues ya están en medio de la fiesta aterrados. ¿De qué más podrá decir este gato? Sí, y ya tendrán ustedes que leerlo para saber qué pasó ahí, pero es eso lo que él genera. De entrada, pues uno dice, bueno, ¿el gato va a hablar o no va a hablar? ¿O qué truco hay ahí? Y cuando el gato habla, pues uno como lector empieza a armar qué está sucediendo en ese contexto, ¿no? ¿Qué otro te gustó mucho? Bueno, a mí me gustó otro mucho, que es el del tigre. No, no es cierto, espera. El siguiente, que tengo marcado. Ahora te digo. En lo que lo buscas les cuento algo. Cuéntame. A mí me llevó también esta lectura a recordar mucho una anécdota que me pasó en casa principal, cuando yo trabajaba ahí. En una ocasión, en el segundo piso, un lugar como aquí, un carpintero estaba arreglando una parte de madera, unos barandales, y había llevado algunos asistentes a trabajar con él, y el segundo piso tenía una escalerita que daba al techo de la casa principal, que es una casona muy vieja, ¿no? Y en algún momento estaba yo hablando con el carpintero de frente, así como a medio metro, y empecé a oír como un animal salvaje que respiraba muy profundo. Pensé que era como un tigre o una pantera, una cosa muy poderosa, porque... Así, pero y aparte se sentía por todo el eco de como todo este espacio. Y habíamos 4 o 5 personas y yo veía que todos estaban tranquilos y yo estaba oyendo eso. Yo era el único que lo estaba oyendo. Entonces, exacto, eso es lo que pasa. Lo que uno comienza a decir, soy yo, no oyen los demás, está pasando esto, es mi imaginación. Hasta que le dije al carpintero, le digo, ¿no lo oyes? Juan se llama ese carpintero, le digo, ¿no lo oyes? ¿Qué? ¿No oyes eso? Y entonces me dice, es la muchacha. Subiendo a la escalera, una de sus asistentes
tenía un problema, prácticamente no tenía nariz. Subió, se agitó y empezó a jalar aire, pero ya era desde lo profundo. Y se puso en un punto de la escalera donde hacía eco fantástico a todo el salón. Entonces la hizo súper poderosa. Entonces, bueno, si yo tomo esa anécdota, ¿a qué la puedo llevar, no? La puedo dejar en que sí, en efecto, en esa casa habita una pantera que aparece los días tales a tal hora. Ya existían muchos en la casa, existen mucha gente que no se quería quedar en la noche. Oye, yo cuando paso cerca de esta maceta me da escalofrío. Yo dije, no, ¿cómo crees? Pero un día pasé y me dio escalofrío porque ya me habían dicho, ¿no? Entonces vas generando, y creo que eso es un poco el mecanismo de Saki con el que está jugando con nosotros. Yo creo que sí, también me recordó como a ciertas lecturas que hice ya pues al inicio de la carrera, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta que estaba buscando que se llama El Fondo, es de Henry Deplis. Recibe una herencia que no es cuantiosa, pero él decide ser mecenas de artistas locales y entonces encarga que le pinten, bueno, que le tatúen, el mejor tatuador de Italia, que le tatúen a la caída de Ícaro, ¿no? Y entonces luego se decepciona porque pensaba que Ícaro era pues el nombre de un fuerte, entonces cuando se ve la espalda tatuada, pues dice, ay, bueno, pero no era lo que quería, pero está muy bonita la pintura. Total que en esta cuestión de la herencia, él despilfarra un poco de la herencia, no alcanza a cubrir los honorarios del tatuador y entra en una dinámica legal en la cual ahora es depositario del gobierno de la ciudad local. Y justo esa historia me recordó a un texto de Enrique Serna que viene en Amores de Segunda Mano, que se llama Hombre con Minotauro en el Pecho, donde hay esta misma dinámica de una obra tatuada en un ser humano y cómo entonces este ser humano deviene en un cuasi objeto, ¿no? Una objetivación, un valor más allá. Entonces también está jugando con esto. A mí me pareció muy interesante pues esta alusión, esta dinámica, porque creo que quizá me equivoqué. Serna sí lo leyó antes y dijo, claro, Serna ya está hablando de otras muchas cosas, pero plantearlo de esta manera, con esta ironía, me parece también que en esta época, principios del siglo XX, donde no había un capitalismo tan mordaz, tan feroz como el que hay ahora, pues es ya también acercarse a cómo las personas devienen objetos, ¿no? Cómo esta dinámica del ser humano como persona a veces ya no es tal, sino que estás como depositaria de un valor, una deuda, un dinero que no pagaste. Entonces también esa crítica ahí, pues bastante sutil, pero que se advierte, está presente en los cuentos de Saki. Sí. Y con relación al contexto que les habíamos comentado, hay una parte del prólogo de José Homero que les quisiera compartir. En un momento dice, muchos de los cuentos, muchas de las obras se sitúan en una gran mansión rural. Y en otra parte dice que tiene que ver con el contexto. Para comprender las extrañas relaciones e incluso las tramas, no únicamente de este universo narrativo, sino de otras obras literarias inglesas que van desde las novelas de Jane Austen, situadas en los años de la Regencia, hasta la saga de John Galsworthy, sin soslayar la novelística de las hermanas Bronte. Conviene recordar que la alta sociedad inglesa del siglo XIX y los inicios del XX se dividía en dos estamentos, aristocracia y la nobleza terrateniente. Entonces esa diferencia entre aristocracia y nobleza terrateniente está muy presente aquí, y con esa nobleza terrateniente ocurren muchas de las situaciones, porque salen de casa o están esperando que lleguen de la cacería, como hay uno que sí, al final les quisiéramos leer un cuentito que tiene que ver con eso de salida de cacería.
Pero esta parte de la distinción de estos estamentos, clases sociales, es importante para entender el contexto de los cuentos. Y bueno, ahí yo quisiera también devolverte la pregunta, ¿cuáles son tus favoritos? Hace rato te dije cuál me difícil. gustaban. Me gustaron varias, así voy a decirte sin abrirlo. El que yo quisiera leer es uno de mis favoritos, pero me gustó mucho el de la criatura salvaje, el del pintor que mira la criatura salvaje. El de la loba, me gustó mucho también. El del gato, del inicio que decías, el gato que habla, que cuando lo está leyendo uno y el gato comienza a hablar, uno dice, pero ¿de qué es esto que estoy leyendo? ¿Cómo va a hablar el gato? ¿No? Y después ya como que te vas metiendo en el universo de Saki y ya lo comienzas a disfrutar. O sea, hay que establecer también como un código con el autor. Y ya una vez que uno entiende para dónde va, o que dices, este autor está jugando con mi imaginación, bueno, pues vamos a jugar y ya puedes disfrutar. Oye, Iván, yo estoy esperando la relación y todo con José Arriola. No, fíjate que es algo completamente distinto. Fíjate que son cosas completamente... Bueno, yo te digo la de Arriola y a ver si alguien más te cuenta de Cortázar, pero lo de Arriola son creaciones que ni siquiera podría yo... Ves que él habla de varia invención. No puedes decirme que son cuentos exactamente, de repente tienen una dimensión poética. Son también como enigmas algunos de sus textos, pero la diferencia que te puedo decir enorme entre esto y lo de Arriola es que el trabajo de Arriola fue hecho de la mano de un dibujante, de Héctor Javier. Entonces, iban al zoológico y miraban a los animales del zoológico. Lo estudiaba y los dibujaba. Y a partir de ese trabajo de dibujo fino, él pensó que podía escribir a cada uno de esos animales un texto breve. Entonces, el trabajo de Arriola es completamente distinto, es como mucho más simbólico, enigmático. De hecho, los lees y te quedas... Es raro el que lo disfrutas completo desde el inicio y quieres leer otro, sino... Incluso yo diría que vale más la obra conjunta. El trabajo en este caso, cómo se teje el trazo con la palabra. Me parece súper valioso. Y aquí todo está para la imaginación. O sea, aquí estás con el narrador de cuentos. Y yo creo que en Arriola ese bestiario es un experimento con el lenguaje y con la imagen. Toledo también tiene animales así, ¿verdad? Y Nahum Besanil también tiene su propio bestiario. Pero mucho más ligados a la imagen. Mucho más ligados a la imagen. Y te voy a decir una cosa que me ha pasado que la debo, que tengo ganas de hacer y la debo. Leti Tarragó tiene muchos animales fantásticos, muchos. Y he querido escoger 12 animales fantásticos para hacer un bestiario. Pero es lo mismo que estás diciendo, de repente te puedes encontrar como forzado un poco a tener que hacer el cuento a partir de la imagen que estás mirando y no he sabido bien por dónde entrarle a eso, pero es algo que se apetece porque como son animales fantásticos y están en una situación específica, como que quisieras contar el cuento que lleva esa imagen. Y por otro lado, está el grandísimo problema, que es horrible que a un pintor le digas qué quiere decir con lo que pintó, porque lo que quiere decir ya lo dijo pintando, no te lo van a decir con un cuento. Entonces, si tú me explicas el cuento, me lo echas a perder. Si tú me explicas el dibujo, me echas a perder. Entonces, es estar ahí en esos límites. Sin embargo, sí es muy tentador y a lo mejor si encuentro un camino, pues valdría la pena arriesgarse. Yo sobre eso quiero decir que son épocas y contextos totalmente distintos, ¿no? Y entonces que la lectura y la creación pues literaria también parte y obedece a un contexto particular muy situado, igual que cualquier creación y producción humana, ¿no? Entonces, si bien hay
ciertas lecturas o ciertas resonancias que podamos tener, porque bueno, para mí sí se me hizo como me saltó mucho la resonancia con Enrique Serna, ¿no? Porque son cuentos bastante que tratan como del mismo tema en diferentes épocas. No significa que sean lo mismo, ¿no? Y lo mismo, podemos encontrar quizá resonancias con algunas lecturas que ya tengamos, y eso está bien, habla de nuestro propio bagaje como personas lectoras, pero pues sí son temas totalmente distintos. O sea, yo abrí esta participación también diciendo que me interpeló por la brevedad, por mi acercamiento a la minificción, pero que para nada son minificción. ¿Qué diría yo de este libro y a quién se lo aconsejaría? A cualquier persona lectora que quiera disfrutar, pasarse un gran momento de diversión y disfrute, pero especialmente a aquellas personas que quieran escribir cuento, ¿no? Porque Daniel bien comentaba que Arreola tiene como este universo como más poético, como más aforístico también, ¿no? Y Saki no, Saki es un narrador. ¿Y qué manera de narrar? O sea, el ejercicio del diálogo es precioso. Si alguien está interesado en realizar un proceso de escritura, a él es al que deberían leer. Es maestro del cuento. Es un universo narrativo bastante definido, no con varias voces narrativas, ¿no? Entonces, no necesariamente con una única fórmula, sino ensaya distintas. Y una de las cosas del cuento que siempre se dice es que el cuento gana por nocaut. Estos cuentos ganan por nocaut. Sí, esa es nuestra referencia a Cortázar. Excelente, ¿no? Igual se dice, Monterroso decía que si breve, dos veces bueno, a partir de esta sátira de Horacio, entonces, pues también es la manera de escribir de una forma muy pulida. Entonces, sí lo recomiendo para poder explorar cómo se realiza una historia así de sintética, de breve y de precisa, ¿no? Y bueno, quiero complementar también con la idea por la pregunta que hiciste. Yo creo que hay dos caminos acá, o tres o más, pero dos que veo muy claros. Si se hiciera, por ejemplo, a partir de lo que mencionabas en el caso de Leti Tarragó o del pintor oaxaqueño, ¿no? Yo creo que eso tiene mucho valor si haces un libro que tenga las imágenes y la narrativa, o el poema, o el ensayo, el invento que quieras hacer en letras, pero que van dialogando y que te permitan a lo mejor tejer de un personaje al otro. A lo mejor el chiste de ese libro sea que todas esas historias tienen que ver finalmente una con la otra, o te invitan a un otro recorrido. Esa es una posibilidad como libro, pero este es realmente esta es narrativa pura. Es narrativa pura. Y quiero decir una cosa más que nos ha pasado en la especialización en promoción de la lectura. Ahí está el camino inverso. Lola Medel les pide a la gente que está estudiando fotografía, por ejemplo, que se lean un cuento de este señor y a partir de este cuento desarrollen una serie fotográfica. Y eso les da muchísima solidez al discurso fotográfico de muchas veces de jóvenes que tienen una idea o una búsqueda estética sobre algo que quieren hacer, pero no tienen suficiente material, ni mitológico, ni profundo para construir una serie de fotografías que den un todo más complejo y entretejido. Y si alguien hiciera, por ejemplo, un grupo de fotógrafos hicieran un libro a partir de los cuentos, a lo mejor con uno, o no sé, o de dos o de tres de estos cuentos, es seguro que resultaría algo muy interesante, o por lo menos es un gran reto. Sí, y lo mismo, tomar un cuento y reestructurarlo, dialogar con este cuento, ¿no? Si lo queremos hacer. Sí. O de significar, sí, también te lleva a eso. Yo quiero decirles el inicio de la séptima me encanta, sí. pollita por lo que acabas de comentar precisamente de cómo, y si quieres leemos un párrafo y un párrafo, como quieras. La séptima pollita inicia con un guión. No es la friega cotidiana lo que me disgusta, dijo con amargura Blenkinthrope.
sino la gris monotonía de mi vida fuera de la oficina. Nunca me sucede nada interesante, nada memorable o fuera de lo común. Ni siquiera las minucias a las que le encuentro cierto interés parecen interesarle a los demás. Los asuntos de mi jardín, por ejemplo. La papa que pasó más de 2 kilos, dijo su amigo. Gorwood. ¿Ya te la conté?, respondió Blenkinthrope. Esta mañana se lo conté a mis compañeros en el tren. No recordaba haberlo contado. Siendo exacto, me contaste que pesaba un poco menos de 2 libras, pero he tomado en cuenta que los vegetales aberrantes y los peces de agua dulce llevan una vida después de muertos, por lo que su crecimiento no se detiene. Eres igual a los demás, desconsolado, dijo Blenkinthrope. Solo te burlas. El problema no está en nosotros, sino en la papa, dijo Gorwood. No nos interesa porque no tiene ni pizca de interés. Tus compañeros de todos los días en el tren están en la misma situación que tú. Sus vidas son monótonas y aburridas. Y obviamente, escuchar los sucesos rutinarios de los demás no les provoca entusiasmo. Cuéntales algo sorprendente, dramático, excitante, que te haya sucedido a ti o a alguien de tu familia, y de inmediato logrará su atención. Con cierto orgullo, le contarán a sus conocidos. Me llevo con un hombre, un tipo llamado Blenkinthrope, vecino del rumbo, quien en su propia casa perdió 2 dedos por culpa de una langosta viva que había comprado para cenar. Según el doctor, podría perder la mano entera. Esa sí es una conversación de peso, pero imagínate llegar al club de tenis contando. Conozco a un hombre que cultivó una patata que pesó más de 2 libras y un cuarto. Y así inicia ese cuento. Entonces, ¿cómo te va invitando a que tú pienses dónde está el chiste de la narrativa, ¿no? Y de jugar con el escucha, con el lector. Pues ya estamos llegando al final. ¿Que leemos el otro? El de la ventana abierta. Uh-huh. Y bueno, ¿les parece que les leamos un cuentito cortito? El 19 por ahí, o 20, no sé, es 19. El 19. Pero luego siguen los cuenteros, ¿no? Sí. Si quieres te inicio, yo le sigo. Okay. Mi tía bajará en un momento, señor Nuttall, dijo una jovencita de 15 años muy pispireta. Mientras tanto, le ruego que haga su mejor esfuerzo para aguantarme. Frampton Nuttall trató de encontrar las palabras precisas para halagar debidamente a la sobrina en este momento, sin desairar indebidamente a la tía cuya presencia guardaba. En su interior, dudaba más que nunca de que estas visitas para presentarse a un conjunto de absolutos desconocidos fueran a hacerle de mucha ayuda para curarle de los nervios, que era el motivo que lo había llevado hasta allí. Puedo imaginar lo que sucederá, le dijo su hermana mientras él se alistaba para viajar a su refugio campestre. Irás a enterrarte allí, sin ningún alma con quien hablar, y el abatimiento empeorará tu estado de ánimo. Te daré unas cartas de presentación para todos los personajes que conocí. Algunos de ellos, hasta donde recuerdo, fueron sumamente amables. Frampton se preguntó si la señora Sapleton, la dama a quien había acudido a presentarse, pertenecía a dicha categoría. ¿Conoce a mucha gente por aquí?, preguntó la sobrina cuando consideró que ya había sido suficiente de comunicación silenciosa. Ni un alma, respondió Frampton. Mi hermana vivió aquí en la vicaría hace 4 años y fue quien me dio estas cartas de presentación para los lugareños. Un evidente tono de pesar se insinuaba en esta confesión. Entonces, diríase que usted no sabe nada de mi tía, dijo la desenvuelta jovencita. Todo lo que sé es su nombre y dirección, confesó el interpelado. Se preguntaba si la señora Sapleton sería casada o viuda. Permeaba la estancia en una sensación indefinible que le sugería la presencia masculina. Fue hace 3 años que sufrió su gran tragedia, dijo la chiquilla, más o menos por la época en que su hermana vivió aquí. ¿Su tragedia?, preguntó Frampton. En cierto modo, las tragedias parecían fuera de lugar en un paraje campestre tan apacible.
Se preguntará por qué tenemos totalmente abierta esa ventana en pleno mes de octubre, dijo la sobrina, señalando una gran ventana francesa que daba hacia la floresta. En esta época del año todavía se siente calor, respondió Frampton. ¿Pero esa ventana tiene algo que ver con la tragedia? Por esa ventana salieron, exactamente hace 3 años, el esposo y los 2 hermanos menores de mi tía para una excursión de caza. Nunca regresaron. Mientras atravesaban el pantano para pertrecharse en su sitio favorito para pajarear, se los tragó una ciénaga traicionera. Había sido uno de esos insoportables veranos húmedos, ¿sabe usted? Y muchos de los terrenos, por lo común firmes, se reblandecieron, aunque no lo pareciera. Nunca recobraron los cuerpos. Esa fue la parte más horrorosa de todo. En este punto, la voz de la niña perdió su aplomo y se quebró con humana flaqueza. Pobre tía, sigue convencida de que volverán algún día junto con el pequeño Spaniel de color marrón que desapareció con ellos, y que entrarán por esa ventana como era su costumbre. Esa es la razón por la que se mantiene abierta todas las tardes hasta que cae la noche. Pobrecita de mi tía, siempre me cuenta cómo salieron su marido con un blanco impermeable en el brazo y Ron y su hermano menor tarareando: Bertie, ¿por qué estos saltos? Como le gustaba hacer para provocarla, porque ella decía que le irritaba. ¿Sabe usted? Las tardes silenciosas y apacibles como esta me provocan el macabro presentimiento de que de un momento a otro cruzarán por la ventana. Se interrumpió con un ligero estremecimiento. Para Frampton resultó un alivio que la tía irrumpiera en la estancia deshaciéndose en disculpas por la demora. ¿Vera se ha encargado de entretenerlo?, preguntó. Tiene una conversación muy amena, respondió Frampton. Espero que no le moleste la ventana abierta, dijo la señora Sapleton abruptamente. Mi esposo y mis hermanos salieron a cazar agachadizas y a ellos les gusta entrar por ahí. Como esa excursión fue a los marjales, mis pobres alfombras quedarán hechas un desastre, típico de los hombres, ¿no le parece? Se soltó hablando animadamente sobre la caza, de cómo ya los pájaros no abundaban como antes y de las probabilidades de cazar patos en inviernos. Para Frampton, toda la conversación le parecía verdaderamente espantosa. De manera desesperada intentó encauzarla hacia un tópico menos lúgubre, aunque sin gran éxito, pues no le resultaba inadvertido que su anfitriona apenas si le prestaba atención. Constantemente miraba hacia la ventana abierta y el jardín detrás suyo. Ciertamente, había resultado una desafortunada coincidencia visitarla el día del trágico aniversario. Los doctores me han prescrito reposo absoluto, evitar totalmente cualquier perturbación mental y que me abstenga de ejercicios violentos de todo tipo, declaró Frampton, quien padecía el desvarío tan frecuente de suponer que a las personas extrañas o recién conocidas les interesa conocer hasta el último detalle de sus enfermedades y alimentación y de sus síntomas y los tratamientos prescritos. En cuanto a la dieta, no logran ponerse de acuerdo, continuó. Ah, no, dijo la señora Sapleton con un tono de voz que apenas si pudo ahogar el bostezo. De pronto, su mirada se iluminó, aunque no a causa de la conversación de Frampton. Aquí están, por fin, gritó. Justo a tiempo para el té y no parece que vengan tan embarrados. Frampton tembló levemente y se volvió hacia la sobrina con una mirada que pretendía transmitir una misericordiosa compasión. Los ojos de la niña miraban hacia la ventana abierta con un gesto de horror, presa de un escalofrío de inenarrable pavor. Frampton se giró en su asiento y miró. En el sombrío crepúsculo, 3 siluetas se acercaban a la ventana cruzando el parque. Cada una portaba una escopeta bajo el brazo, y una de ellas sumaba la carga adicional de una gruesa gabardina blanca cubriendo sus hombros. Pegado a sus talones, lo seguía con pasos cansinos un spaniel de color marrón. Sigilosamente se acercaron a la casa, y entonces una estentórea voz juvenil atronó en las sombras. Y digo, Bertie, ¿por qué saltas? Frampton cogió bruscamente su sombrero y su bastón. La puerta del salón, el camino de grava y la entrada principal fueron obstáculos en los que apenas si reparó en su precipitada huida. Un ciclista que venía hacia él tuvo que estrellarse contra los setos para evitar la colisión.
querida, dijo el portador del Macintosh blanco, entrando por la ventana, enlodados hasta los ojos, pero afortunadamente la mayor parte se secó. ¿Quién era ese que salió corriendo en cuanto entramos? Un individuo muy estrafalario, un tal Nuttall, respondió la señora Stapleton. No hablaba de otra cosa que de sus achaques, y tan pronto los vio llegar, salió huyendo sin despedirse o disculparse. Cualquiera pensaría que vio un fantasma. Yo creo que le asustó el perro, dijo con toda calma la sobrina. Me contó que le tenía pavor a los perros. Una vez en la India, en la ribera del Ganges, se encontró con una jauría de perros parias, que lo acosó hasta el cementerio cercano, donde se refugió en una tumba recién cavada. Pasó la noche entera escuchando a las bestias gruñir, ensañando sus colmillos y lanzando espumarajos encima de su cabeza, suficiente para que cualquiera pierda el juicio. Era especialista en improvisar cuentos. Ahí es. Pues así es, una probadita. Y uno va, con la medida en que vas leyendo, generando escenarios y tratando de inferir hacia dónde va esto. Y aquí no sé por qué se llamó bestiario este cuento, Guadalupe. Yo creo, o sea, basándome en Cortázar, precisamente porque se trata de retratar lo bestia que los seres humanos son. Nosotros. O sea, sí, en todos los cuentos de Cortázar de hermanamente están ahí representado lo peor de las miserias del ser humano. No hace falta bestias inventadas y figuradas, sino nosotros mismos. Y también en todos los cuentos, sí, y también en todos los cuentos, mira, como aquí está el perro, el spaniel, están los pajaritos que salen a cazar, o sea, siempre hay muchas referencias a animales, ¿no? Pues no sé, si alguien quiere comentar algo o aportar algo, alguien conoce a Saki, aquí ya lo han leído, yo sé que nadie lo había leído, ¿nadie quiere agregar algo de Saki? Yo se lo llevo. Él creció fuera de Inglaterra o En Birmania. Bueno, nació ahí y luego vivió ahora en Inglaterra. Ajá. Y luego regresó como para estar ahí presente en la vuelta a las raíces. Pero en realidad Regresó por un periodo muy corto okay. y volvió a Inglaterra. Ya. Como muchas cosas, si no hubiera escrito en inglés, no sería conocido. Puede ser. Creo que nadie quería comentar algo de Saki. ¿Alguien más conoce a Saki aquí? En lo que comentas, Nadia, lo que quiero decir es que esta es una de las misiones de esta colección, que es la Biblioteca del Universitario. Son libros clásicos de autores sólidos, consolidados, que se consiguen en traducciones con derechos, que tiene cierta facilidad para que se consigan esas traducciones y que tienen la idea de difundir obras de calidad a un precio accesible. Adelante, Nadia. No, pues realmente no tengo tanta experiencia con ese autor, solo he leído precisamente La Ventana Abierta, fue mi primera aproximación, y algo que me gustó mucho de ese cuento fue la brevedad y el giro humorístico que tenía al final. También creo que es un autor que viene en muchas antologías de cuentos, porque ese venía en una que se llama Cuentos de humor en serio, y viene también en una que se llama Y de noche, que es una compilación de cuentos de terror. Y lo que he notado de esos dos cuentos es ciertamente cine humorística, pero lo suficientemente sutil como para hacer que el lector dude en un principio. En el caso de La Ventana Abierta sí se deja uno llevar por el misterio, por la verosimilitud del relato de esta niña. Y pues sí, realmente sí lo recomendaría, al menos con esas dos pequeñas referencias que tengo. Gracias, Ene. Y también platicábamos que si en dónde lo
lo antologarían, si en literatura fantástica, de cuentos de horror, o es más bien un misterio, está ahí en esas fronteras. Yo la antología que lo leí estaba en cuentos de autores ingleses, incluso está Mansfield. Sí, Ahí estaba todo junto, así, muy interesante. Y lo que me recuerda también es cosas como de Murakami que he leído, me recuerda mucho esas cosas, que luego a los gatos que les dan el agua, que le dan esos ciertos misterios. Lo que pasa es que yo creo que este es maestro de algunos de los que estás diciendo. Todos estos sean contemporáneos, estos contemporáneos que han seguido así, me recuerda también algo, Skinka, no sé, algo género que usa de relatos, no sé cómo se llama ahora, pero sí. Yo cuando hice referencia a estos dos autores de él, porque el título es lo que me llama. creo que el micrófono se quedó por ahí. Porque se pusieron ese mismo nombre y tampoco sé, no que ha sido una imitación, sino a lo mejor una inspiración, cuál es la razón por la que utilizan el mismo nombre y quién fue primero, o sea, cuál de ellos. Pues en el asunto del bestiario, pues es como una tradición, o sea, que viene desde el medioevo, ¿no? Y que de repente ya en literatura empezó a utilizarse para generar estos procesos de imagen, texto, o de estas alegorías o este procedimiento simbólico como el que mencionabas de Cortázar. ¿Quién fue primero? Definitivamente es aquí, antes que de todos los que hemos hablado, ¿no? Entonces, justo, sí, tenemos reminiscencias a Cortázar, a Skinka, a Arreola, a Serna, sí, seguramente sí. ¿Estamos seguros de que lo leyeron? No lo sabemos, porque pues yo puedo, bueno, Arreola sí, yo no podría decirlo de Enrique Serna, pero a mí como lectora sí me hace pensar en esa línea directa, ¿no? Y así con nuestras cartografías lectoras, como lo mencionaba Emilio, pues vamos a trazar ciertos lazos para realizar nuestra interpretación, que eso es lo rico de la literatura, y también señalar que, pues sí, el libro está a un precio muy accesible, es un libro muy compacto, yo también ya leo mucho en electrónico, pero la verdad es que me acompañó en la semana a muchos lugares, y te puedes sentar a leer tu libro mientras esperas en la fila del banco o donde sea. Esa espera se hace más amena leyendo esas 4 o 5 paginitas. Entonces sí es un libro que acompaña, que apapacha en ciertos sentidos, que desconcierta, que divierte, que subvierte, ¿no? Que usa también la risa para hacer una crítica social mordaz, que genera como esta complicidad con la persona lectora, y eso siempre se agradece en un proceso literario. Y también contestándote, tiene que ver con animales fantásticos, con mitologías y con quimeras, ¿no? Es como el unicornio, ¿no? Y la sirena existen, ¿no? Y no sé si conoces, Guadalupe, hay un ejercicio muy bonito que es un libro es de un ilustrador que tiene una espiral arriba y aquí tiene tres posibilidades de animales. Entonces tú vas jugando y le pones la cola de ave y en medio de algún animal hipopótamo y el cuerno de pico de gallina, ¿no? Y vas generando quimeras, que por ahí tu bestiario personal. O los cuentos de Leonora Carrington, los cuentos surrealistas, que también es de los animales. Así es. Son hermosos los cuentitos y muy breves. Y la otra cosa creo que nos atrapa mucho es que también pienso que todos nosotros de repente decimos qué clase de bestia o de animal soy yo, ¿no? Y eso muchas veces uno lo trata de definir y dices, ¿con quién me identifico? ¿Soy animal de tierra o de aire o de agua? Y si fuera de tierra, de aire y de agua, ¿cuál sería? ¿O cuál sería mi animal fantástico, el que yo crearía para decir quién soy yo? Y con eso jugamos mucho. Entonces también me parece que por ahí nos atrapa los bestiarios.
Y ahí también lo que quiero traer a cuenta es que se note el ojo de observador, porque incluso cuando hay animales con características humanas, ¿no? Como en el cuento del gato que habla, yo puedo ver perfectamente a mis gatos hablando de esa manera, con esa personalidad, me refiero, ¿no? O sea, claro, que con ese desdén, con esa parsimonia, ¿no? Entonces se nota como ese ojo observador con el que juega, o sea, con esa observación juega a través del lenguaje, y pues tenemos estas historias que son bastante potentes, ¿no? Y que me gustaría que pudiéramos releer nosotras, leer ustedes y volver a comentar, ¿no? Bueno, yo por último también recomendaría este libro para un círculo de lectura y ir leyendo un cuento por semana y darse el gusto de la hora completa de darle vuelta al cuento, y así tenemos 20 semanas para leer juntos. Muy bien. Pues muchísimas gracias a nuestros invitados del día de hoy. Desde luego, placer darles un muy cariñoso aplauso y reiterar a ustedes nuestra invitación a leer, especialmente a Seki, porque además esta edición ya se mencionó, pero una de sus bondades más espectaculares es su costo. Vale 50 pesos. Entonces, sí, por favor, aquí están, por favor, tómenlos.